Vamos a comenzar entonces con la segunda parte de estas jornadas del día de hoy. Eh, el tema que vamos a continuar entonces es el de estratificación de riesgos de fractura. En este caso va a exponer mi colega, la doctora Felicitas Mercado. La doctora es médica de planta del Hospital Dr. Arturo Oñatibia y es la responsable del consultorio de metabolismo fosfocálcico. Es médica egresada de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en medicina interna, acreditada por la Universidad de Córdoba, especialista recertificada en endocrinología y acreditada por la UNT. Tiene además un posgrado en osteología y metabolismo mineral óseo del Hospital Italiano de Buenos Aires y actualmente está cursando todavía, y estamos a punto de terminar, la maestría de osteología y metabolismo mineral que realiza en el IDIM en conjunto con la Universidad de Salvador. Gracias, Ceci. Bueno, esta es una charla más bien práctica. ¿Vale? Y bueno, vamos a hablar entonces de la estratificación del riesgo de fractura. Si tienen dudas o lo que sea, le pueden ir frenando. Me parece muy importante charlar y reflejar lo que es la confección de la historia clínica en un paciente con un problema de salud ósea, identificar los factores de riesgo rápidamente, estudios complementarios también rápidamente, valorar las herramientas como el FRAX, qué dicen las guías clínicas, y vamos a terminar en un taller conjunto con el doctor Martínez presentando casos. En relación a la confección de la historia clínica, es básico para poder empezar a ver cualquier paciente que tenga problemas de salud ósea. ¿Cuáles son los antecedentes personales que vamos a ver? Si el paciente, las mujeres y las mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años son grupo especial de riesgo, antecedentes familiares de fractura de cadera, habíamos hablado más temprano del pico de masa ósea, ahí es donde importa los antecedentes familiares, porque hay una parte que es genética que está determinada, y antecedentes de madre o padre. Bajo peso, un índice de masa por debajo de 20, o cualquier enfermedad, anorexia nerviosa, desnutrición, que pueda haber impactado allí. Sedentarismo, menopausia antes de los 40 e incluso antes de los 45 años, que no hayan hecho un tratamiento hormonal sustitutivo correspondiente. Pacientes con obesidad y pacientes con cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica me va a dar riesgo tanto por el tipo de cirugía que se haga, que es una cirugía que después me favorezca a mala absorción de algunos nutrientes, como vitamina D, calcio, a no haber estado adecuadamente suplementado, pero también la pérdida rápida de peso que me va a generar la cirugía bariátrica puede hacerme perder, si no estuve bien asesorado, masa muscular, lo cual me da más riesgo de caídas, más riesgo de fracturas, por eso son parte del factor del grupo de riesgo. Y enfermedades asociadas. Mañana vamos a tener una charla que va a hablar de osteoporosis secundaria, y que se van a detallar más puntualmente todas estas patologías. Pero preguntar enfermedades gastrointestinales, si es un paciente que tiene dispepsia, un paciente que tiene enfermedad celíaca, alguna enfermedad como malabsorción, endocrinológicas, paciente que tiene o tuvo hipertiroidismo durante mucho tiempo, qué tratamiento hizo, eso nos va a ayudar, hiperparatiroidismo, paciente con cáncer de tiroides que nosotros les damos una dosis de levotiroxina mayor, lo cual nos da un hipertiroidismo que necesitamos, pero que impacta en el hueso. Enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing con un hipercortisolismo endógeno que afecta la calidad ósea, entre otras. Reumatológicas, bueno, la colágenopatía en general tiene un ambiente inflamatorio que es tóxico directamente para la calidad ósea, y bien sabemos, artritis reumatoidea, artritis psoriásica, las vasculitis, las miositis, todas ellas van a afectar la calidad ósea y la muscular. Nutricionales, como dijimos, y renal. Muy importante preguntar antecedentes de litiasis, antecedentes de calciuria elevada, ¿sí? Y ni hablar de hiperparathyroidismo secundario o terciario. Bueno, y esto es fundamental y es el primer ítem dentro de la historia clínica, que es que el paciente tuvo fracturas por fragilidad. Las clásicamente conocidas, cadera, columna y muñeca, ¿sí? Pero húmero proximal, pelvis, cualquier fractura que el paciente haya tenido, siempre por fragilidad, por caída de. ¿Cuándo fue esa fractura? ¿Sí? No es lo mismo si fue hace más de 5 años, así fue hace menos de un año. Y fármacos, donde el tóxico mayor descripto que todos sabemos son los corticoides. Preguntar qué corticoides, qué dosis, cuánto tiempo.
Más de 5 miligramos de prednisona o equivalentes son, por más de 3 meses son de riesgo. Pero ojo, pulsos de corticoides también afectan la masa ósea. Eso hay que dejarlo documentado. Pacientes que estuvieron en tratamientos con heparina, pacientes que usan inhibidores de bomba de protones, y tanto estos como los corticoides, el paciente va, lo compra en la farmacia sin receta, y como le hace bien, lo trata de forma crónica y lo considera medicamento. Pero generan alteraciones de la absorción de calcio, entre otras cosas. Inhibidores de la aromatasa, eso es muy importante en los pacientes. Las pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, que, bueno, estos son los cánceres de próstata, pero también pacientes con cáncer de mama, tienen este tipo de medicación afecta directamente la calidad ósea, tanto que el punto de corte de densitometría se corre, y no es el mismo que para cualquier paciente para valorar y decir que tiene osteoporosis o no. Anticonvulsivantes, antifúngicos, porque afecta la vitamina D, inhibidores de la recaptación de la serotonina y el litio, de distintas maneras me afectan también por hiperprolactinemia secundaria o por afectación directa del metabolismo fosfocálcico, medicación antirretroviral, entre otras. Pero todas estas son fundamentales e importantes tenerlas en la historia clínica. Bueno, ahí va. Otros. Se expone al sol, qué trabajo hace, ingiere calcio, ¿sí? Los pacientes, cuando les preguntas, ¿consume lácteos, consume calcio? Sí, pero preguntarles cuánto, cómo las toma, todos los días, qué productos son, y a través de lácteos o de productos no cálcicos. Y anotarlos en la historia clínica, preguntar por las porciones. Tóxicos, si fuma o no fuma, más de 10 cigarrillos por día me dan, son tóxicos a nivel óseo, y el alcohol, más de 3 copas por día, también nos afectan la calidad ósea. La actividad física que realice, ¿sí? No solamente caminatas, preguntar musculación, si hace algún otro tipo de actividad y desde cuándo, por lo que dijo también la doctora, el pico de masa ósea en la infancia, entonces es importante hacer esas preguntas si siempre hizo actividad física o no, tuvo enfermedades importantes en la infancia o no, que me puedan haber afectado eso. Caídas, eso es súper importante, preguntar en el último año, ¿se cayó? ¿Cómo se cayó? ¿Se resbaló? ¿Se tropezó? ¿Cuántas fueron? ¿Tiene fuerza? ¿Puede realizar, movilizarse en su domicilio? Y la salud odontológica. Eso sobre todo por los tratamientos que después vamos a realizar, son importantes tenerlo documentado. En el examen físico, como habíamos dicho, vamos a verlo al paciente desde que lo llamamos de la puerta, ya podemos evaluar cómo está. El paciente demora, viene caminando, viene con en el andador, viene con el bastón, ya sabemos que tiene riesgo de caídas, ¿sí? Por la velocidad podemos determinar si hay que estudiarle a lo mejor incluso una sarcopenia o no. Hay que hacerle, bueno, peso, talla, índice de masa, preguntar la pérdida de talla, buscando fracturas vertebrales, e inspección bucal. Eso a mí me pasa en el hospital, que desde que empecé a hacer hueso, hay que mandar a todos los pacientes a valoración. No hay una cultura de cuidado de la salud bucal, ¿sí? Y estudios complementarios, como ya hablamos, radiografías de columna dorsal y lumbar, densitometrías, idealmente son por lo menos de columna y de cadera. La osteoporosis no es una enfermedad por partes, es una enfermedad sistémica. Las obras sociales nos obligan a elegir una, pero lo correcto es tener las dos partes, tanto la columna como la cadera estudiada. Y el laboratorio que ya habíamos hablado. Y esto es súper importante y nos cambia un montón la valoración y qué conducta tenemos que tomar con el paciente, que es este concepto, el riesgo inminente de fractura. Cualquier paciente que se fracturó, solamente por haberse fracturado ya duplica el riesgo de fractura. Ese riesgo es inicialmente alto, va disminuyendo, pero no desaparece. Ahí pueden ver, desde la fractura, ¿sí? Inicialmente va disminuyendo, pero nunca se junta con el grupo, que este es el grupo de pacientes no fracturados, o sea, nunca vuelve a nivel basal. Y durante estos 2 años, si se realiza algún tratamiento, le cambiamos y le reducimos drásticamente el riesgo de fractura al paciente. Por eso es tan importante. Bueno, ¿qué herramientas tenemos útiles? Bueno, ya les dijo la doctora Berrafato, está la herramienta de Frax. Como dato, nunca olvidarse de ir ahí en herramientas de cálculo y poner que somos de Latinoamérica y argentinos, ¿sí? Y, bueno, vamos a valorar
explorar todos estos ítems que ya los había nombrado la doctora, así que no voy a demorar, pero algunas cosas que el FRAX no considera es... ¿Ves? Si el paciente tuvo fractura, se documenta, pero ¿cuántas fracturas tuvo? No es lo mismo una fractura que dos o más, ¿sí? Ni el tiempo, como dijimos, no ves si fue hace más o menos de 2 años. Si el paciente se cae, de vuelta, no lo considera. La dosis de corticoides es dicotómica, ponemos sí o no. Pero si el paciente usó corticoides, y un paciente que hace 20 años tiene con corticoides, usó altísimas dosis, 80 miligramos de altisona por un año, por una polineuropatía, por algo reumatológico, es distinto el riesgo y es directamente proporcional al riesgo de fractura que me va a dar al paciente, o está directamente relacionado. Otras enfermedades, por ejemplo, considera artritis reumatoidea, consideren la osteoporosis secundaria de diabetes tipo 1, falla ovárica precoz, ¿qué más? Hipertiroidismo no controlado, pero no considera diabetes tipo 2. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 es solamente. La diabetes tipo 2 me genera afectación tanto de la parte ósea, muscular, alto riesgo de fracturas, y eso no está considerado. Y la densitometría de columna, solo cuenta la densitometría del cuello femoral, pero un montón de veces tenemos disociaciones entre cadera y columna, y como les digo, en enfermedad sistémica. La cadera me va a hablar de riesgo de mortalidad, pero no me va a hablar solo de osteoporosis. Y con eso, bueno, podemos calcular el riesgo. Este es un paciente donde no tenía ningún factor de riesgo, tiene una densitometría que incluso me habla de osteopenia, y fíjense, tenía un riesgo, el FRAX me habla de la probabilidad de fracturarme a 10 años, fracturas osteoporóticas mayores y de cadera. Este paciente tiene un 8% de riesgo de fractura osteoporótica mayor y un 2% de fractura de cadera. Así con su límite, un riesgo aumentado es cuando hablamos de fractura osteoporótica mayor, más de 20, y fractura de cadera, más de 3. Este paciente, si nosotros lo vemos así, a lo mejor es osteopenia, tenemos un FRAX que no es de riesgo, podríamos no tratarlo. Ahora, fractura previa. Oye, ¿vieron cómo cambió? Solamente un antecedente de en algún momento haber tenido una fractura por fragilidad, no estamos considerando ni la fractura inminente ni nada, pero ya me aumenta el riesgo de fractura de cadera al 3. Estas son siempre herramientas, pero no es un absoluto. Hay que ver el total. Y ahora entramos en las guías. Vamos a ver 3, que son las más importantes. Las 2 primeras van a basar el riesgo y la categorización de los pacientes en FRAX, basándose en el FRAX y en la densitometría. Que es la guía de la ACE, divide en 2 partes. El alto riesgo de fractura, estamos hablando de pacientes que tengan un T-score menor a menos 2,5, un T-score que puede ser de osteopenia, más historia de fracturas por fragilidad de cadera o de vértebra, ninguna de ellas considera muñeca, ¿no? O una densitometría que esté en el rango de la osteopenia y tenga un FRAX elevado, mayor a 20, o de fractura osteoporotic mayor, o de cadera, más de 3. Ahora, ¿cuál es el grupo de pacientes con muy alto riesgo de fracturas? Fracturas recientes, ¿sí? Menos de 12 meses. Pacientes que venían en tratamiento osteoactivo con corticoides y se fracturaron. Múltiples fracturas. Una densitometría gravemente afectada con un valor de menos 3. Alto riesgo de caídas, ¿sí? O historia de lesiones por caídas. O ya FRAX que sean muchísimos más afectados con riesgo de más de 30 de fractura osteoporótica mayor o más de 4,5 de cadera. Bueno, la Endocrine Society, ¿qué nos dice? Divide en 4 grupos. Grupo 1, bajo riesgo, no tienen fracturas, tienen una densitometría normal, y FRAX normal. Listo, bajo riesgo de fractura. Moderado, no se fracturaron, tenemos una densitometría en el rango de osteopenia, menos 1 y a menos 2,5, y el FRAX es normal. Alto, el alto riesgo, tenemos antecedentes de fracturas, una fractura, y un T-score menor a menos 2,5 con FRAX mayor a 20 para riesgo de fractura osteoporótica mayor y de cadera mayor a 3. Y muy alto riesgo, fracturas vertebrales múltiples con un T-score menor a menos 2,5. ¿Sí? Y por último, la última guía es la guía europea. La guía europea
se basa más en los factores de riesgo, ¿no? Se explica mucho la disponibilidad de tener o no la densitometría, por lo tanto no lo usa como eje para categorizar a los pacientes. Entonces, de acuerdo a los factores de riesgo, donde la edad es uno de los mayores, vamos a ver, probabilidad de fractura del paciente baja, no se tiene que hacer densitometría, medidas higiénicas dietéticas, como un control genético. Alta, el paciente se fracturó, no necesito una densitometría, ya voy y lo trato. Y ahora, en el grupo intermedio, es donde tengo que ver de hacer una densitometría, y de acuerdo a eso, al valor, ver si está en alto riesgo y lo trato, o bajo riesgo. Pero no sustituye. Lo importante de ahora es que no se olviden de esto. ¿A quién se trata? ¿A quién tengo que identificar? Aquellos pacientes que tienen alto y muy alto riesgo de fractura. No me tengo que irse el paciente sin haberle dado un tratamiento. ¿Cuáles son? Fracturas recientes, fracturas múltiples, pacientes que estén en uso de corticoides, como ya hablamos, densitometrías muy afectadas o caídas a repetición. ¿Sí? Esos son los que hay que identificar y tratar. Esto a modo de práctica, un paciente está actualmente internado en el Hospital San Bernardo, que por anamnesis indirecta a la sobrina, un hombre de 75 años, y nos dice que refiere una caída de su propia altura que fue encontrado por la misma, que llamó al servicio de emergencia y lo trasladaron al nosocomio. Lo que se pudo recabar es que no tenía fracturas previas, no tenía antecedentes tampoco familiares, no tenía uso de corticoides, es un tabaquista ex tabaquista severo, estaba en tratamiento con levotiroxina por su hipotiroidismo, por la hipertensión, usaba bisoprolol. Tuvo 2 episodios de ACV en el 2009. Secuelas, disartria, seguro. Hemiparesia, no queda claro ahí en la anamnesis. Usaba clopidogrel. Finasteride por una hiperplasia prostática benigna. Atorvastatina, usada por dislipemia y obeso. También en un señor que está poca exposición solar, domiciliario. No consume casi calcios ni lácteos, sedentario, se moviliza en el hogar sin protección, o sea que a pesar de su dificultad para caminar, no usa ningún tipo de apoyo. 3 veces en el último año se va cayendo, y tiene a veces incluso episodios sincopales, y tiene prótesis dental. ¿Cuáles son los datos que le parecen importantes de los que fuimos describiendo? Tabaquismo. ¿El riesgo es actual o es también el riesgo? En teoría, el riesgo para ponerlo en el FRAX, es actual, pero fue un tabaquista severo. ¿Sí? No sabemos bien desde qué edad fue tabaquista. No sabemos si tiene POC, que también se asocia. Así que ese sí es un dato muy importante. No lo vamos a lo mejor cargar en el FRAX, pero sí lo vamos a tener para saber que su masa ósea no está bien. Se cae. Eso es súper importante. Tiene antecedentes cardiovasculares. Todo lo que está en esa... Todo. Pero este era una bomba de tiempo, pobrecito este señor. O sea, mejor, porque no tiene dientes. Eso sí, lo que hay que preguntar es por ahí si la usa, si come o no come, para saber si está bien nutrido, si está ajustado o no, porque puede darnos algún problema en la encía, pero sí, perfecto, no tiene un diente, así que osteonecrosis no vas. Bueno, le calculamos el FRAX. Y viene, es un señor de 75 años con todos los antecedentes que vimos, y nos da un riesgo de fractura de cadera de 2%. O sea, por eso lo importante es preguntar las caídas. Entonces, este paciente tiene un riesgo de fractura inminente, está ahora fracturado. Tenemos que ya intervenir en algo. Sí o sí hay que hacer un tratamiento activo. Entonces, ¿qué es lo importante que me gustaría que no nos olvidemos y que llevemos a casa? Fundamental, la historia clínica, de la manera que podamos recabar los datos. Tenemos disponibles herramientas que ayudan a categorizar a los pacientes. La estratificación del paciente es necesaria para identificar a aquellos pacientes que requieren de manera inequívoca el tratamiento osteoactivo. Y no olvidarse que los pacientes con fracturas recientes, múltiples, densitometrías severamente afectadas o con caídas a repetición necesitan tratamiento a la brevedad. Eso es todo. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿O comentario? De la falta de la diabetes tipo 2 en el FRAS, sabemos que es un factor de riesgo de osteoporosis, ¿no se puede marcar diabetes tipo 1? No, pero sí se vio que marcando artritis reumatoidea tienen Es el más mismo o riesgo de menos el fractura. riesgo. Sí, se han hecho estudios comparando y se asemeja, así que marca eso. Ah, bien, lo disparas ahí la diabetes. Sí, con artritis. Si ya tiene artritis, no puedes poner artritis por 2. Al cuadrado. Bueno, muy bien.